Bienvenidos a nuestro primer programa del panel. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial en estos días y además que ha estado en boca de todos. El tema es si el aborto es válido en caso de violación. Tenemos invitados muy especiales y expertos en el tema. El primer invitado que tenemos es Maximiliano Chávez, que es estudiante del ITESO de Derecho. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, Max, platícanos cuál es tu postura acerca de este tema y una breve explicación del por qué. Bueno, como bien dijiste, yo estudio Derecho y yo creo en mi postura que realmente a la ciencia jurídica no le compete determinar si es válido o no, si es moral o no esta cuestión del aborto. Más bien los legisladores y la ciencia en sí tiene que recurrir a otras ciencias para determinar si es válido o no tenerlo tipificado en un código penal como delito precisamente o no. Entonces, como ahorita es la noticia que la Suprema Corte de Justicia está votando por hacer la acción de inconstitucionalidad o no sobre sobre el tipo del aborto, yo lo que pienso es que más que ellos decidir si esto es moralmente aceptable o no, más bien el derecho tiene que recurrir a otras ciencias para determinar si es moral o no. Entonces, lo que yo he visto y de lo que he estudiado es que no hay realmente estudios serios de si más bien todos son emocionales, de si esto es moralmente aceptable o no. Los que están a favor dicen, no, pues es que imagínate el trauma, no sé qué, o sea, es todo emocional y también del otro lado y más que una connotación religiosa. Entonces me dediqué a hacer una investigación de algunos doctores pues, que hayan hecho un estudio serio, y con lo que me topé es con algo muy curioso, y es que la gran mayoría de las mujeres que no sufren presión por abortar después de que las violaron, la gran mayoría, de hecho es el 85% deciden no abortar. Qué interesante, qué interesante. ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué toman esta decisión en las mujeres? Bueno, según lo que han hecho los estudios de los expertos, que estos expertos son, en primer lugar, una doctora, que me parece que es canadiense, creo, la doctora Sandra Macon, y otro doctor, el doctor, no tengo su nombre, pero es el doctor Reardon. Los dos escribieron, cada uno de ellos, un libro. La doctora escribió Pregnancy and Sexual Assault, New Perspectives on Human Abortion, y el doctor escribió, es el doctor David C. Reardon, que escribió Victims and Victors Speaking Out About Their Pregnancies, Abortion and Children Convincing Sexual Assault. Lo que ellos hicieron al estudiar desde el ámbito médico es que al preguntarles y al estudiar se dieron cuenta de que la mujer no veía realmente al feto y ya al hijo una vez que nacía como se pensaba, como al violador, pues. O sea, no veían al violador, sino que les traía más paz. Más emociones, como tú dices. O sea, paz, emociones buenas, no emociones. O sea, de hecho les ayuda médicamente a superar la violación una vez que tienen el hijo. O sea, es como algo bueno, pues no... Porque luego cuando están embarazadas dicen que les puede venir como acordarse de la situación o de la... Pero entonces es algo que bueno. De hecho lo que demuestran esos estudios es que es todo lo contrario. O sea, el pensar en el hijo que tienen les causa la sensación de bienestar. Y de hecho lo que los mismos estudios de estos dos doctores, lo que determinaron cada quien en su libro, es que las mujeres que fueron presionadas para abortar, al final sufrieron muchos como estreses postraumáticos post-aborto, pues sí, o sea, después del trauma les empeoró la situación. O sea, el saber que abortaron, el sentimiento les trajo muchos malestares, y también lo que pasa psiquiátricamente es que empiezan a tener muchas tendencias al suicidio después de la violación y del aborto, porque es como un doble mal. Claro, esto era más negativo. Ajá. Claro. Sí, y esto es, y también, o sea, el aborto en sí, según lo que están estudiando estos doctores,
causa muchos males a la mujer internamente, hablando de su cuerpo físicamente, como esto es ya no tanto emocionalmente, o sea, dejando esa parte, sino que son el 50% más probabilidades de que tengan cáncer de mama. Y también es el 150, si son menores de 18 es el 150%. También sí. Y la gran mayoría, como el 60% más o menos, son las que después empiezan a tener tendencias al suicidio. Y también un dato que se me hizo muy interesante es que uno pensaría que en las clínicas abortivas la mayoría de los que van es porque reciben una violación. Sí. Pero no, o sea, se encontraron que en Estados Unidos el 2% de las personas que van a abortar son por violación, el otro 98% van por otras razones. Por otras razones. Órale, sí. Pues eso es muy interesante porque mucha gente piensa que van por violación, ¿no? Que van porque les hicieron un mal. Pues es muy interesante, muchísimas gracias por estos datos. Después vamos a seguirlos comentando. Ahora les voy a presentar a nuestro otro invitado. Es el padre Bruno Montecchio de los Legionarios de Cristo. ¿Cómo está, padre? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes. También nos gustaría saber este punto de vista que usted tiene y si está a favor o en contra del aborto en caso de violación. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su invitación a estar aquí con ustedes. Bueno, seguramente pensarán que yo como sacerdote, pues evidentemente estoy en contra del aborto en casos de violación, y efectivamente. Pero lo que yo quisiera aquí decir, el motivo por el cual, no es tanto un motivo religioso o espiritual, porque creo que no hace falta, creo que basta un motivo humano, claro. ¿no? Creo que también es bueno que definamos, aunque se supone, lo que entendemos por aborto, porque también hay muchas definiciones. Estamos entendiendo que es, pues, la eliminación de un ser humano indefenso desde el momento después de su concepción en adelante, ¿verdad? Sí. Bien. Yo creo que no se justifica el aborto en caso de violación porque nunca es justificable el asesinato de una persona humana inocente. Muchas personas que están a favor del aborto en casos de violación, me imagino que lo piensan porque si ya fue algo traumático, ¿no? Para esa mujer, la experiencia que tuvo, pues piensan que el embarazo, que es fruto de una violación, incluso el bebé, es como un recordatorio permanente de esa ocasión violenta, de agresión, que sí, no niego que es algo muy fuerte para esa persona, definitivamente lo es, pero un acto de agresión, de violencia, no se soluciona con otro acto de agresión y violencia, que es el aborto. Por eso creo que no es la solución. Y tampoco creo que le va a hacer a esa mujer que fue violada ya sentirse en paz o sentirse de alguna manera vengada. No. Todo lo contrario, como decía Max, sí. Es como sumar al dolor de la experiencia que ella tuvo una segunda causa de un dolor, siendo ella ahora digamos, la que está agrediendo contra una persona inocente. Sí, claro. Y además que agrede contra sí misma, porque esto muchas veces no lo dicen en las clínicas abortivas, ¿no? La agresión contra la mujer, no solamente en su integridad física, en su psicología, en su afectividad, y también, de paso, en la dimensión espiritual. Claro. Entonces creo que por eso no se justifica, ¿no? La eliminación de ese bebé no va a solucionar ni la injusticia que se cometió, más bien va a añadir al odio que hay en el mundo. Y además también hay otras soluciones, ¿no? Puede tener su bebé y darlo en adopción, ¿verdad? Si el bebé constantemente le está recordando su experiencia dolorosa, pues lo da en adopción, pero ¿por qué tiene que el bebé pagar el precio de esa injusticia, ¿no? Claro, de otra persona que hizo el mal. Exactamente. Claro. ¿No? Ay, pues qué interesante, la verdad es que, pues sí es cierto, ¿no? A veces es como agregar algo negativo, algo que ya pasó negativo. Sí. Entonces, muchísimas gracias también por ese punto de vista que les puede servir a todos los que nos están viendo. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. En el próximo bloque vamos a hablar un poquito más de este tema, de también personas que están a favor del aborto en caso de violación. Y pues bueno, también para que nadie puede debatir si no sabe, ¿no?, del tema. Entonces es bueno informarse, es bueno saber diferentes puntos de vista de las personas. Muchísimas gracias y ahorita nos vemos en el próximo bloque.
Bienvenidos de nuevo. Les recordamos que el tema de hoy es el aborto en caso de violación. A continuación tendremos un debate con dos especialistas del tema, una a favor y otra en contra. Sus nombres son Ireri Villa, en contra, y Denise Soler, a favor del aborto en caso de violación. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, Denise, cuéntanos un poco, vamos a hablar entonces, si quieres decirnos algunas de tus argumentos y continuamos con Ireri para hacer el debate. Claro, pues primero que nada las mujeres tienen derecho a la salud como todas las demás personas, a que se respete su integridad, su intimidad, también, tienen libertad de decisión, de opinión, y podríamos considerar que el aborto es una opción que ellas tienen para sobrellevar este atentado tan, ¿cómo describirlo?, tan cruel, tan denigrante contra su persona. Claro, hay muchísimos aspectos que abarcan este tema, pero creo que la parte de legal, la parte del derecho debería también de sustentar esta opinión o esta decisión, porque es un derecho que ellas tienen también, el derecho a la vida, a la salud, al respeto, como decía, a la misma intimidad de la misma persona y su integridad. Muy bien. Entonces, más que nada, pues la mujer tiene derecho a su persona, claro, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Seguimos contigo, Ireri. Sí, pues mi postura es en contra del aborto en cualquier situación, independientemente si es violación o no. También, pues yo creo que aquí cabe recalcar que el argumento usualmente usado por los que están a favor del aborto es la libertad, pero la libertad no hay que confundirla con libertinaje. O sea, la libertad, tienes libertad personal, tú tienes que ejercer todas tus potencias, pero no puedes dañar la de un tercero. O sea, como que también entra en gravedad cuando empiezas a hablar que es tu hijo, ¿no? Eso, también que somos un todo, somos unidad de cuerpo y alma. A la hora que atentas contra otro, que además es parte de ti, bueno, son personas distintas, también es muy importante eso. O sea, a la hora que dices en contra de la salud de la persona, estás también dañando la salud de otra. Entonces, como que no confundir que la vida de una persona tiene más valor que otra. Tenemos dignidad todos y todos tenemos el mismo valor como personas. También el derecho, como lo habíamos visto en el bloque anterior, el derecho regula, o sea, regula la sociedad. El derecho no tiene por qué dictar alguna ley que esté moralmente incorrecta. O sea, tenemos que vivir en convivencia, somos seres sociales, tiene que ser todo para que podamos ser mejores personas en sociedad. Entonces, el derecho no tiene por qué pasar leyes que estén en contra de la vida. O sea, también hablando que el derecho a la vida es una garantía individual, ¿cómo nos vamos a meter a decir que legalmente va a ser correcto matar a alguien cuando es una garantía individual? Y gracias a eso, o sea, gracias a que hay vida, todo lo demás surge. O sea, si no hay vida, ¿para qué metes más leyes si no existe ningún ser que regular? Por esa parte, eso. Yo creo que, como resumen. Perfecto, muy bien. Bueno, pues estos fueron los dos primeros argumentos. Si gustas decirnos el siguiente, Denise. Claro, igual, pues siguiendo hablando del derecho, la mayoría de las mujeres que han sufrido de este tipo de ataques y que deciden abortar, pues en caso de que no sea legal, como en muchos estados o países, pues deciden recurrir a los abortos clandestinos. Y sabemos que en estas condiciones no hay ni salud, salubridad, higiene, no hay nada que promueva o que garantice estas condiciones, que al momento de ir a realizarse este aborto clandestino, ellas todavía van a volver a sufrir más y ¿cómo explicarlo? Se puede atentar más en contra de su bienestar, pero como sabemos es más, o sea, el atento a esta violación contra lo que les hace a ellas también es un gran daño psicológico y mental, psicológico más que nada, porque bueno, no siempre todas las personas pueden sobrellevar algo tan difícil. Y bueno, cada quien tiene sus maneras de hacerlo, o sea, cada quien decide cómo sobrellevar estos procesos, que si es la manera adecuada o que si no, moralmente hablando, cada quien lo va a decidir. Y entonces cuando las mujeres deciden abortar y no tienen el acceso a este servicio, deciden recurrir a otras opciones, como son los abortos clandestinos, que esto vuelve a atentar contra la integridad de las mujeres. Okay. Muy interesante. Sí, cierto, muchas por no tener la opción, por la higiene, por todo, la legalidad, todo eso, pues es más
es más fuerte, ¿no? Más peligroso. Perfecto, muchas gracias, Denise. Vamos contigo, Irene. Pues en cuanto a eso, no, pues ninguno se justifica porque lo que decía, que cada quien decide si es moralmente bueno o no, la ética no es relativa, o sea, o está bien o está mal. Después, ya cuando vemos a lo de salubridad, el hecho de que efectivamente las clínicas, las clandestinas, no tienen ningún tipo de regulación sanitaria, no significa que por eso lo va a hacer legal. En ese caso, pues voy a hacer legal heroína para que las agujas estén ya esterilizadas y, o sea, no viene al caso, porque el hecho de que simplemente para dañar menos la salud a la hora de hacer un aborto no justifica el hecho de que hay que hacerlo legal para que las clínicas ya tengan una regulación sanitaria. Pues un aborto atenta a la misma dignidad de la persona. O sea, la violación sí atenta con la libertad y la dignidad de la persona, pero el hecho de que seas tú el que decida hacer un aborto atenta contra tu misma dignidad, porque por el hecho de ser mujer, también tiendes a la maternidad, a dar vida. O sea, esencialmente damos vida, ya sea que si no puedes tener hijos, pues está la adopción, está el simple hecho de maternidad. Eso es esencial en la mujer. Y también a mí se me hace muy grave que en el aborto, cuando se trata nada más del aspecto de la mujer, es muy, muy grave, pues se desplaza el hecho del padre y esa persona, bueno, aquí no entra tanto el caso porque es violación, pero sí hay que tocar el tema de que no se puede desplazar al padre, porque es generación de los dos. Ok, sí, es genética de los dos. Muy bien, muchas gracias, Ireri. Denise, ¿algo que respondas a lo de Ireri? Claro, o sea, si bien sabemos, la ética y la moral van de la mano, pero no es lo mismo, o sea, son aspectos diferentes. En cuanto, claro, la ética te va a ayudar a dictar lo que está bien y está mal, pero la moral va a ser relativo, eso sí va a ser dependiendo de cada persona. Asimismo, claro, sabemos que las mujeres tendemos a, pues, tenemos ese derecho de dar vida y tendemos a esa parte de la maternidad. Pero si tú tomas el ejemplo de una niña de 12 años que ya tuvo su primer periodo menstrual y que ya es posible que sea madre y que es violada, o sea, físicamente quizás su cuerpo ya esté preparado para hacer, o sea, para producir esta vida, pero a lo mejor mentalmente eso es un aspecto muy diferente. Una niña de 12, 13 años, hasta de 15 años, lo podemos poner así, o sea, psicológicamente no está preparada para sobrellevar ni un embarazo, aunque no sea por parte de violación. Pero ahora, si le sumas que es debido a un acto de violación, aparte de ya haber sufrido este agravio, y aparte que psicológicamente ya esté dañado por el acto de agresividad, el acto de violación, ahora falta aparte sobrellevar este embarazo que es producto de esa violación, y son muchas cargas que a lo mejor una niña de 12 años, de 13, de 14, de 15 no va a poder soportar. Perfecto. Yo tengo una pregunta acerca de eso. ¿Hay alguna edad en la que la mujer esté ya preparada para ser mamá o nada más es como la edad biológica? Pues la edad biológica te va a dictar que tu cuerpo ya está preparado para poder llevar a cabo un embarazo, pero la edad psicológica va a depender mucho de cada persona. Okay. ¿Hay maneras de saber tu edad psicológica? Pues pueden haber estudios de qué tan maduro, qué tan, o sea, de qué tan edad, pues de cómo es tu edad psicológica, pero sin embargo, llevar un embarazo es otro punto, porque ni una persona de 20 años, 30 sabe, o sea, es diferente, pues es otro aspecto total, porque cambia tu vida por completo. Ya no eres solo una persona, traes a alguien adentro de ti, y es una responsabilidad más, aunque sean solo por 9 meses que decidas darlo en adopción. Durante 9 meses vas a tener esa carga contigo. Perfecto. Bueno, Ireri, otro argumento que tengas. Pues sí, o sea, sí es tu responsabilidad ya cuando estás en el embarazo, pero si no se puede, tanto psicológicamente como económicamente, hay instituciones, o sea, yo ahorita realizo mi servicio social en BIFAC, entonces hay instituciones que apoyan a la mujer psicológicamente, les dan talleres y todo, entonces sí es una formación humana es integral, entonces ya sea que ellas decidan darlo en adopción o no, pero ya no están atentando contra la vida de un tercero, entonces eso yo creo que es muy importante, porque la violencia nunca se combate con violencia, nunca, o sea, nunca se va a justificar eso, entonces éticamente tenemos que hablar que la persona tiene derecho a vivir por ser persona. Perfecto, bueno, muchas gracias. En el próximo bloque vamos a hablar de las conclusiones de estas profesionales en el tema, y muchas gracias, nos vemos en el próximo bloque.
Bienvenidos de nuevo. Vamos ahora con las conclusiones del debate del bloque pasado. Denise, si gustas decirnos tus conclusiones. Claro, pues si bien sabemos no es difícil sobrellevar esta situación y aparte llegar a un acuerdo entre ambas posturas, pero pues podemos cuestionarnos, ¿es posible imponerle a una mujer que ha sido violada que siga adelante con este embarazo? O sea, ¿podemos nosotros obligarla a eso o incitarla a que haga esto? Pues realmente esto es una exigencia pues algo excesiva o demandante para la persona que ha sufrido esta violación. Entonces, bueno, hay actos que podrán ser moralmente obligatorios y hay otros que van más allá de esa moral. Ya la mujer va a decidir si va a ser una heroína o si va a ser algo más que sería continuar este embarazo, continuar con este pues, proceso de desarrollo de vida. Perfecto, muchas gracias. Ireri, ¿tu conclusión? Pues yo creo que todo se basa en que somos personas desde la concepción y no podemos atentar contra el derecho a la vida, que la libertad que tenemos como personas no podemos nada más dejarle el libertinaje a creer que la decisión que yo haga significa que estoy ejerciendo mi libertad, sino al contrario, a la hora que yo atento con un tercero, eso me perjudica como persona. También que debemos de pues eso, respetar, y psicológicamente hablando es mejor para la mujer tener al hijo porque permite resiliencia, o sea, tanto en el cuerpo, o sea, ya sea para futuros embarazos o prevenir cáncer, o mentalmente, porque también da lugar al perdón, ya sea si lo quiere dejar en adopción o no. Y yo creo que ya. Bueno, pues muchas gracias. A continuación tenemos de nuevo al padre Bruno, que nos va a exponer su postura acerca de las personas que están a favor del aborto. Bien, pues, mi postura personal o lo que creo que debe ser la postura general. La postura general. Bien. Por favor. Bueno, creo que las personas que están a favor del aborto puede haber muchos tipos, ¿no? Puede haber las personas que están a favor por intereses económicos, puede haber las personas que están a favor por una quizás un poco incompleta o equivocada percepción del bien de la persona, cuando nos enfocamos en el caso de la mujer que sufrió una violación. Puede haber el caso de desinformación, porque también somos víctima de un bombardeo de información en los medios de comunicación, y esto creo que en esas personas a favor del aborto les ha llevado a una postura inconsciente de un cierto engaño que no se dan cuenta, un engaño que trastorna un poco las prioridades de sus principios y de sus valores, en el que, por ejemplo, el valor de la vida humana, que podríamos decir que es el valor absoluto, pues va pasando a segundo, tercero u otro lugar, ¿no? No se le coloca en el primer. Y creo que la postura, bueno, hacia esas personas debe ser pues un acercamiento con mucha caridad, con mucha paciencia, para entender, escucharles sus razones, sus motivos, hacerles ver, ¿no? Quizás en dónde está el fallo, dónde está lo que está faltando para tener una concepción completa de esta situación. Y pues mucha oración también. La oración siempre ayuda para que el Espíritu ayude a sensibilizarnos, ¿no? Pero bueno, a nivel humano, no hace falta tampoco meterse, como decía, a la cuestión religiosa. A nivel humano creo que hay actos que siempre serán intrínsecamente malos, independientemente de tu religión o de tu raza o de tu cultura. Y uno de ellos es el asesinato de un ser humano inocente. Ok, muchas gracias. Denise, ¿tú qué piensas acerca de estas personas que están en contra del aborto? Pues siento que bueno, claramente respeto su decisión y respeto sus opiniones, y claro que tienen fundamentos pues muy fuertes y razones que realmente justifican su manera de pensar y de opinar. Y bueno, hablando del caso de la violación, pues tendría que, lo mismo, pues acercarse también a la mujer a la que ha sufrido de este acto y pues conocer cómo está su estado psíquico, su estado psicológico, más que nada para poder pues decidir o ver cómo
procesar o sobrellevar esta situación. Ok, muchas gracias. Bueno, yo sé, yo les quería preguntar más bien, porque yo sé que hay ciertos casos en los que legalmente, en el caso de México, en el DF, es legal, pero también tiene sus restricciones. ¿Ustedes saben cuáles son estas restricciones o en qué caso se puede llevar a cabo este procedimiento? No sé. Yo he leído, bueno, a lo que leí e investigué, es que el aborto aquí en México, en el DF, es permitido en caso de malformaciones congénitas o de violación. Es lo que yo sé. Muy bien. ¿Ustedes que están en contra, qué responden a estos requisitos que ponen? Bien, yo sé el caso de violación, no tenía conocimiento del otro, pero bueno, creo que no justifican, ¿no? De nuevo, porque ya lo he dicho, ¿no? ¿Por qué va un ser humano inocente? ¿Por qué va a sufrir las consecuencias de una agresión? Y en el caso de la malformación, bueno, pues sigue siendo una persona humana, ¿no? En ese caso, pues vamos a salir a matar a todos los que están con alguna discapacidad o alguna deformación, ¿no? Pues como que no es el caso, ¿no? ¿Y por qué negar el derecho a la vida? Pues eso de un niño que pues, no es su culpa tampoco venir con una enfermedad o algo, ¿no? Claro. Sí, pues sí, lo mismo que dice el padre, el hecho que porque vengan con una malformación tampoco justifica en ese caso, pues, sería, o sea, es un concepto completamente eugenésico ya, o sea, Hitler tendría la razón, pues. Y en el caso de violación, pues lo que hemos venido debatiendo, ¿no? Que el hecho de que una persona agreda a otra no significa que tú tienes el derecho a agredirla. Y más, yo digo que es muy grave, ya cuando hablas que es tu hijo, o sea, que es parte de ti, bueno, tiene tus genes, y puede, o sea, tú no sabes qué va a ser mañana y todo, y entonces para mí el caso, o sea, a diferencia de como dice compañera, la mujer que decide seguir con el embarazo, esa es la heroína, no la que decide huir de la responsabilidad. ¿Puedo Sí, claro. leer algo? Yo creo que lo que dice Denise tiene mucha razón en muchas cosas, porque efectivamente la mujer ha sido la víctima de esa violación y tiene derecho a realizarse y a superar ese trauma. Y sí se entiende esa parte. Yo no quiero dar a entender que pues ya pobrecita, ¿no? La violaron y bueno, ya se amoló. Pues no, ¿verdad? Hay que acercarse a ella, hay que darle ayuda, hay que ofrecerle esa ayuda de instituciones para que supere el trauma en todas las dimensiones y hacerle ver que pues eso, que ella va a ser eventualmente pues mamá, ¿no? Y que eso es amor, eso es vida y estamos hechos para eso de alguna manera, ¿no? Pero sobre todo para no dar a entender que como que nos olvidamos de la situación de esa mujer, ¿no? Hay que darle mucha ayuda, pero de nuevo creo que la salida del aborto no le va a ayudar más, al contrario, le va a hacer más daño. Y sería bueno a lo mejor invitar en otro programa a una persona que haya tenido un aborto y esté dispuesta a compartir lo que es el síndrome post-aborto, para entender un poquito mejor esto, ¿no? Claro, pues bueno, muchísimas gracias por estas posturas que ustedes tienen, la verdad nos dan mucha información, a los que no sabemos tanto del tema, nos dan información para saber, para culturizarnos. Y pues bueno, en el próximo bloque también va a estar muy interesante, espérenos, y muchísimas gracias de nuevo por sus puntos de vista, por estar aquí y por ser nuestros invitados. Gracias. Paulina nos va a platicar un poco de cómo es ser madre, cómo es dar vida, tener esos hijos que para todas las madres son su vida, literal. Entonces, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto? Bueno, pues de entrada, gracias por la invitación. Y bueno, es algo que es inexplicable, la maternidad. Es uno de los grandes regalos que puede tener cualquier mujer, de los grandes regalos, cualquiera que sea la circunstancia, definitivamente, porque la maternidad es algo que por más que se busque a veces no se puede tener, pero viendo desde el punto de vista como un gran regalo y como una gran oportunidad a participar de la vida, entonces pues si lo vemos desde ese punto de vista es eso, ¿no? Algo maravilloso. ¿Tú qué crees de esas personas que han sido atentadas por un hombre, o sea, de esas mujeres que han sido violadas y que optan por el aborto o tienen en mente abortar? Sí.
Bueno, pues de entrada, como lo han dicho, definitivamente el aborto aquí sería aún mal aplicarle otro mal. Definitivamente, porque como se ha dicho bien, que es una muerte, definitivamente es una muerte. Entonces, también se ha dicho que hay mucho trauma post-aborto, entonces es el trauma post-violación, después el trauma post-aborto. Entonces, aquí valdría la pena, con un mal, no solucionar otro mal. Aquí volveríamos al punto de mucha ayuda a las personas que han sufrido esto, porque uno de los grandes argumentos para abortar dicen que nadie habla porque no hablan los que no han sufrido este problema. Pero definitivamente eso sería añadirle un problema. Entonces es ayudarles, acompañarles, y hasta a mí se me ocurre, y siempre lo he pensado, que vale la pena las personas que estamos en contra del aborto, a favor de la vida y de las personas que han sufrido, porque definitivamente son unas víctimas, hacer una asociación y seguir ayudando, porque sí se puede hacer mucho. El problema es que no nos ponemos de acuerdo y de que no hay como una sinergia y sobre todo un apoyo y un darle un seguimiento. Pero sí valdría la pena cuestionarlo y darles una invitación, porque además de la victimización que son víctimas de una violación y después víctimas de una tragedia en donde las ayudan o les promueven el participar en matar a alguien, entonces vale la pena hacer algo por estas personas, que definitivamente es algo muy difícil ahora en estos tiempos y claro, muy, muy usual. Oye, Paulina, en el momento en que tú concibes a esta persona, a este niño, tú, o sea, ¿qué sientes? ¿Qué es eso de que las personas, a lo mejor teniendo ya pues una violación, un trauma, ¿qué crees que, o sea, qué nos puedes decir tú, qué sientes cuando sabes que estás embarazada? Bueno, yo creo que definitivamente ayudaría mucho si lo vemos desde el punto de vista como un ser humano. Y el otro punto de vista, y que es ineludible, es que es un hijo de esa persona que está sufriendo mucho. Entonces, un hijo y un ser humano vienen a ser como un vínculo o como una ayuda y un acompañamiento también a la persona que ha sufrido y ha vivido este tipo de cosas. Entonces es algo muy, muy especial que podría ayudarles en determinado momento, porque definitivamente la maternidad y el saber que vas a tener un hijo, creo que de la forma que sea, pues lo vuelvo a repetir, es un gran regalo. Claro, es como un acompañamiento, ¿no? Claro. A la mamá que tuvo un trauma. Claro, Bueno, es un pues, acompañamiento. Muchísimas gracias, Paulina. Max, ahora, bueno, ¿tú qué nos puedes decir acerca de esta ley que ya está vigente en México, en el DF? El por qué crees tú o tus datos, pues, que nos digan por qué lo hicieron legal. Bueno, yo lo que creo es, tajantemente puedo decir que nuestros legisladores son unos tontos, porque lo que hacen tanto los legisladores como los magistrados y los ministros es solo prestan atención a lo que están los textos de los tratados internacionales, los de la propia ley, y ellos los interpretan, y de esta forma legislan o dan sentencias, que es el deber de todas las cortes. Y como ya había mencionado antes, esto es algo que trasciende al derecho, y además, más que por razones legales o por razones de proteger a la sociedad, se toman por razones políticas estas decisiones en el Congreso y en la Suprema Corte. Lo que yo creo es, como ya había mencionado anteriormente, que esto es algo que es completamente del campo médico y filosófico, psicológico, o sea, toda la parte que le corresponde a la persona, y que el derecho simplemente tiene que adaptarse a lo que esta ciencia diga. Perdón, Max, yo te quería preguntar, porque sé que México está en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que dice que está a favor del derecho a la vida, y está desde el 1991 dentro de la Convención de los Derechos del Niño, o sea, su protección. ¿Cómo le hace las leyes y el poder como para tener esas opiniones encontradas de formar parte de convenciones y de pactos mundiales, y además poner leyes que están en contra de eso que ellos mismos están diciendo? Eso es la gran incoherencia de nuestro país y de muchos países. Lo que ocurre es que la Corte, de hecho, es un paradigma muy interesante y nuevo en el derecho, que la Suprema Corte de Justicia actualmente tiene facultades que parecerían que trascienden
a su ámbito judicial, o sea, prácticamente utilizando sus facultades legisla. Entonces, lo que en mi opinión hace no es interpretar esa norma, que es su deber interpretar la norma, sino que la deforma y hace lo que prácticamente ellos quieran. ¿Y qué es lo que en mi opinión están haciendo en este momento con respecto a la votación que se está llevando en esta semana para declarar inconstitucional el tipo penal del aborto? Porque si bien, como lo dijiste, estos pactos ya protegen los derechos del niño, los derechos de la persona desde la concepción, y la Suprema Corte lo que está haciendo es no está considerando los datos médicos y los científicos duros que ya mencioné, serios y no nada más emocionales, sino que se está dejando llevar por razones políticas que nosotros no desconocemos, no sabemos cuál sea la mano negra detrás de esto, pero pues sí, en conclusión eso es, o sea, no es realmente con un afán de proteger a la sociedad, sino por fines políticos propios de los mismos políticos y de la Corte, que sea cual sea, no están acordes a lo que buscamos como sociedad. Perfecto. Bueno, pues qué interesante. La verdad es que sí es una incongruencia que vivimos todos los días, ¿no? Y Ireri, ¿tú qué nos puedes decir acerca de ese trauma que tienen las personas, las mujeres, tú que estás en BIFAC? Y además, ¿en dónde pueden encontrar ayuda a estas mujeres que están entre las dos posturas? No, pues, claro, como ya lo habíamos mencionado, lo que se quiere proteger sobre todo es la familia, ¿no? O sea, la familia siendo núcleo de la sociedad se tiene que protegerse, y también la vida de la persona, ya independientemente de lo que quiera hacer con su vida, pues ya, cada individuo, pero yo ahorita que estoy haciendo el trabajo social en BIFAC, no es la única institución que tiene las puertas abiertas a las mujeres que tienen una situación, ya sea económicamente o psicológicamente. O sea, hay muchas instituciones y no se les pide nada a cambio, que es lo que mucha gente como diría, a ver, ¿quién me va a abrir las puertas nada más para pagarme y darme alimento, casa y sustento ahí? Sí, claro. 9 meses y luego nada más déjame el hijo si quieres, y si no. O sea, realmente sí se le da formación integral a las personas, y yo que puedo hablar, no me lo contaron, puedo hablar por mí misma, sí veo tanto, porque hay mujeres que ya tienen hijos ahí mismo con ellas, sí, como el hecho de estar en una comunidad también favorece mucho su desarrollo personal. No están solas en eso, y el hecho de ver que hay más personas vulnerables y que están en eso les ayuda muchísimo. O sea, yo he visto cómo... El cambio. Sí, y también se empiezan ellas a aceptar su condición, a perdonar ya sea el historial que tenga cada quien, y se empieza a ver pues la resiliencia, ¿no? Ante todo, como pues violencia nunca, no puedes matar violencia con violencia. Entonces eso. Bueno, Ireri, pues muchas gracias, muchas gracias a ustedes también por vernos. El programa de hoy esperemos que les haya gustado. Como bien dice Ireri, hay muchas instituciones que pueden ayudar a estas personas. Busquen en internet, tenemos al alcance la información muy fácil. Búsquenla. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos a la próxima. Oh, sí.